La mayoría de las personas imagina el tabernáculo como una simple tienda de campaña desplegada en el vasto desierto. Sin embargo, lo que fue construido allí distaba mucho de ser una simple estructura y, sin exagerar, resultaba prácticamente imposible. En el centro del desierto, sin tecnologías modernas ni rigurosidad industrial, era necesario fundir el oro a temperaturas superiores a 164 grados Celsius para obtener metal líquido. Y este requisito se cumplía estrictamente, ya que no se podía tolerar ningún fallo en el proceso. Todo lo utilizado en la construcción era extremadamente valioso, y el trabajo en sí mismo era sumamente peligroso, pues se empleaban materiales y métodos que obligaban a correr riesgos no solo para lograr el resultado, sino también para sobrevivir. Las personas involucradas en este enorme proyecto eran artesanos comunes, sin diferencias respecto a los demás, sus manos conocían más de barro, paja y ladrillos que de oro, plata o telas preciosas. Cada medida y forma se cumplía con precisión milimétrica, siguiendo estrictamente los planos recibidos de Dios a través de Moisés. Los detalles del proyecto no dejaban lugar para errores ni improvisaciones, todo estaba redactado con minuciosidad, porque este lugar no era solo un refugio temporal, sino la morada del Creador del universo, levantada en el corazón del desierto. Cuando Dios le entregó a Moisés el modelo del tabernáculo en el monte, no se limitó a indicar sus dimensiones, formas y materiales. Se le apareció en una visión celestial, una imagen que Moisés vio con sus propios ojos y que debía seguir con exactitud, sin desviaciones, para concretar el plan divino. Esa imagen era mucho más que un proyecto terrenal, era un patrón celestial tejido con los hilos más finos de la armonía del cielo. La realización de ese plan requería una precisión absoluta, sin márgenes de error ni puntos débiles. Y en aquel tiempo, las personas que habitaban a los pies de la montaña eran simples artesanos, alejados del arte de la más alta categoría. Eran herederos de siglos de esclavitud, vivían en lo cotidiano y estaban acostumbrados a trabajar con barro, paja y ladrillos. En sus mentes y corazones no cabía conocimiento alguno de los misterios de los metales ni de los detalles de la pintura o la orfebrería. Sin embargo, las escrituras sagradas dicen que Dios, al escoger a Moisés, pronunció su nombre, Belcebú, porque, entre la multitud, eligió a una sola persona. Y esa misma persona sería objeto de algo asombroso, sería llenada con el Espíritu Santo, recibiendo sabiduría, comprensión, conocimientos y destrezas en todos los oficios necesarios para construir la estructura sagrada. Pero tener solo ese talento no basta, la construcción del tabernáculo es una tarea colectiva, que requiere unidad y consenso. Por eso, Dios también eligió a Oholiab, para que trabajara junto a él, y les concedió otra capacidad valiosa, enseñar a otros. Las personas, cansadas de la dura labor en Egipto, empezaron a aprender el arte, tallado en madera, trabajo con metales, tejido y preparación de tintes. Sus manos, por primera vez después de largos años de esclavitud, adquirían precisión y destreza. No eran ya esclavos, sino constructores del santuario, que se convertiría en el lugar de encuentro entre Dios y el hombre. Y los acontecimientos venideros demostrarán que, incluso en las condiciones más inesperadas, por ejemplo, en un desierto infinito, Dios puede preparar a las personas para realizar proezas que superan cualquier capacidad humana. En cuanto a la fabricación de algunos elementos del tabernáculo, Dios ordenó estrictamente utilizar oro puro, ya que en cierta temperatura se convierte en una masa líquida. ¿Y cuál es esa temperatura de fundición del oro? Más de 160 grados Celsius. En el desierto, donde no hay carbón ni hornos complejos ni combustibles adecuados, ¿cómo lograron alcanzar una temperatura tan elevada? La respuesta no radica en tecnología moderna, sino en un pasado remoto, siglos antes de entonces. Durante los 400 años que los israelitas permanecieron en Egipto, no solo moldearon ladrillos, sino que también fueron testigos de métodos avanzados en metalurgia, cerámica y construcción. Egipto, una de las civilizaciones más desarrolladas de su tiempo, no podía tener días de descanso para los esclavos, y cada uno de ellos absorbió conocimientos, convirtiéndose en parte de este gran proceso tecnológico. Pero incluso eso no fue suficiente, en el desierto no había madera dura ni suficientes combustibles para grandes fuegos.
Entonces, surgió uno de los recursos más simples y, al mismo tiempo, sorprendentemente valiosos, la madera de acacia, que en grietas y espinas parecía totalmente inútil. Sin embargo, cuando se convierte en carbón vegetal, se vuelve único, quema muy lentamente, de manera uniforme, y alcanza temperaturas extremadamente altas. Esto permitió a las personas en las duras condiciones del desierto crear fuego, necesario para fundir oro y realizar trabajos precisos que requerían, precisamente, temperaturas tan elevadas. De este modo, cada partícula de su esfuerzo, cada conocimiento y cada inversión de energía encontró su continuación, estaban creando una grandeza que superaría todas las expectativas. Combinado con hornos de barro, construidos directamente en la arena y alimentados por aire impulsado mediante vejigas de cuero, conductos de aire permanentes, el fuego adquiría mayor fuerza, se enriquecía con colores vibrantes y se volvían cada vez más intensos. Los hombres controlaban alternadamente el flujo de aire, manteniendo la llama, en una labor increíblemente dura y cruel. Imaginen la escena: 35 grados de calor bajo el sol abrasador del desierto, la tierra caliente hasta el límite, el aire seco y caliente como si abrazara los pulmones, y a pocos pasos de ellos, hornos que escupían fuego, con temperaturas internas que superaban los 1500 grados. Permanecer allí por mucho tiempo era imposible, el calor era tan insoportable que los instrumentos tenían que mantenerse en guantes o envueltos en tela gruesa para evitar quemaduras y desgaste. Las salpicaduras constantes de metal fundido se convertían en una amenaza constante, y dentro de los vasos de agua se evaporaban rápidamente, quemándose en el vacío o retrasando el trabajo al límite. Sin embargo, en ningún caso se podía detener el trabajo, porque para fundir el vaso de oro para fines sagrados, ya sean objetos de culto o sillas rituales enteras, el fuego debía arder durante horas sin pausa. Y entre todos estos preparativos y objetos había uno que llenaba el corazón de cualquier artesano con una pesada sensación. Era un candelabro de oro. La instrucción divina era clara y estricta: debía ser forjado de una sola pieza, sin uniones, sin soldaduras, sin partes de unión. Para ello se requería talento. A partir de oro puro, de unos 35 kilos, había que hacer chispas y doblarlo hasta obtener el candelabro perfecto. Cualquier error en los cálculos de temperatura, un golpe mal dado, una grieta, y todo el bloque debía fundirse de nuevo, comenzando todo desde el principio. Ante ese fuego increíble, frente a ese horno que parecía imposible para las fuerzas humanas, las habilidades y la fe se fundían en una sola: antiguos esclavos, que se convertían no solo en herreros y artesanos, sino también en obedientes servidores de la voluntad de Dios. El metal, bajo la acción de las llamas, cambiaba, volviéndose más duro y más puro, y ellos se sometían a la obediencia, se rendían a la voluntad de Dios. El trabajo era duro, peligroso y agotador, pero cada golpe de martillo les recordaba su misión sagrada: estamos creando una casa para Dios, aquel que nos liberó de la esclavitud. Mientras el oro se transformaba en un objeto sagrado, en otra parte del campamento, en silencio, con paciencia y casi con maestría, se preparaba otro elemento igualmente importante para la morada del Señor. Era una estructura, un esqueleto, la base sobre la que se sostendría toda la construcción. Y esta base se hacía de acacia, un árbol que crece en el desierto. Para cualquier israelita, esa elección parecía extraña. La acacia, un árbol encorvado, espinoso, con ramas difíciles de cortar y procesar. La impresión inicial era que de esa madera no se podía crear nada sagrado, digno del Señor, ya que parecía tosca y espinosa, torpe en comparación con los materiales cálidos y suaves que a veces se usan en la construcción. Pero no era así en absoluto. Justamente de esa madera había pedido el Señor. Se requería madera que no se pudriera, que no se encogiera con el tiempo, que no fuera consumida por insectos y que pudiera soportar condiciones meteorológicas extremas, tormentas de arena y calor abrasador. Había que elegir una madera cuya dureza y resistencia recordaran a la piedra, tan sólida y duradera que pudiera sobrevivir en ese mismo lugar severo y sombrío donde habitaba el pueblo, en el desierto, donde los exigentes 40 años se volvieron la norma. El proceso era extremadamente riguroso. Cada tablón debía tener aproximadamente unos 4,5 metros de altura, y toda la pieza debía ser perfectamente plana.
Incluso si el árbol no era recto, la maestría requería hacer que pareciera perfectamente alineado, como si la naturaleza misma lo hubiera creado con una precisión de milímetros. Cada tabla debía tener dimensiones claras y exactas, sin ninguna desviación, sin comprometer las medidas. Con las manos de antiguos esclavos, aquellos acostumbrados a trabajar con arcilla y ladrillos, ahora manejaban sierras primitivas y cepillos, transformando troncos toscos y ásperos en tablas lisas y uniformes. Era un trabajo casi artístico, pero de una exigencia física extrema y sumamente complejo. Cortaban, lijaban, limpiaban y daban forma a cada tabla con gran paciencia y diligencia, a pesar de que las astillas gruesas y las astillas voladoras, desprendidas de la madera tosca, a veces herían sus manos ya ásperas y endurecidas. Completar tal labor requería al menos varios días. Y cuando una tabla estaba lista, había que comenzar inmediatamente con la siguiente, porque era necesario fabricar exactamente 48 elementos iguales en longitud, anchura y forma. Y precisamente aquí residía una de las partes más sorprendentes de esta historia. Cuando las tablas acanaladas, destinadas a la construcción del santuario de Dios, estaban finalmente terminadas y perfeccionadas, se les cubrió la superficie con oro puro, creando un efecto de verdadera opulencia y santidad. Estas planchas de madera, inicialmente torcidas y gruesas, gracias a la destreza y al trabajo arduo, se transformaron en algo mucho más valioso y hermoso de lo que su apariencia inicial podía sugerir. Lo que a primera vista parecía simple, se convirtió en un tesoro sagrado listo para formar parte de la casa de Dios. Lo que antes se percibía como una construcción ordinaria y mediocre, ahora se convirtió en símbolo de valor espiritual, importante para todo el pueblo. Lo más sorprendente fue que de una estructura aparentemente simple surgió lo que sería la base y símbolo de la presencia divina. Dentro del recinto sagrado, la gloria visible llenaba el espacio, mientras que por fuera parecía un humilde campamento de tiendas cubierto de pieles, lo que al principio podía parecer una construcción sencilla y temporal. Sin embargo, en su interior se escondía una prueba enorme, casi invisible, que todavía estaba por superarse. El Santo de los Santos no era una edificación de piedra o ladrillos. Era un santuario portátil y móvil, sin cimientos permanentes excavados en la tierra, porque debía ser transportable. No podía estar sobre una base de piedra eterna, pues la nube de Dios que acompañaba a los viajeros podía desplazarse en otra dirección, y entonces todo había que desmontar en cuestión de horas. Ya en esto residía una de las soluciones ingeniosas más grandes, que superaba el conocimiento y las capacidades de su tiempo. El tabernáculo no era una estructura monumental y fija en cimientos de piedra. Era un traje ligero y móvil, una construcción que podía plegarse y desmontarse en muy poco tiempo para seguir la nube y el sol que señalaban el camino. Surge la pregunta, ¿cómo se aseguraba esa estructura, decenas de tablas gigantes, pesadas y cubiertas de oro, para que permanecieran verticales y estables sobre la superficie inestable del desierto? Porque simplemente colocarlas sobre la arena era imposible, ya que su peso hundiría en la arena, haciendo que las tablas se hundieran lentamente y, en caso de viento fuerte, cayeran o resbalaran hacia un lado. Incluso la estructura más bien diseñada, si no se organiza correctamente, no evitaría su destrucción o caída. Y aquí surgió una solución que, a pesar de su sencillez, resultó ser extraordinaria y sigue maravillando a los ingenieros hasta hoy. Dios aconsejó a Moisés usar no un material común, sino plata. En particular, bases de plata para las conexiones inferiores de las tablas. Cada tabla de acacia, cubierta de oro, tenía en su parte inferior dos alojamientos especiales, similares a pequeñas inserciones o anillas cuidadosamente talladas. En estos alojamientos encajaban perfectamente las arandelas de plata, ranuras que servían como soportes. Estas bases de plata no eran pequeñas, cada una pesaba aproximadamente un talento de plata, lo que en términos modernos equivale a unos 35 kilos. Imaginen, una gran cantidad de estas bases de plata macizas estaban distribuidas cuidadosamente por la superficie del desierto para sostener y estabilizar todo el templo. Funcionaban como soportes móviles, con masa suficiente para resistir el viento y el movimiento de arena, ajustados con precisión para que cada unión fuera ajustada y sin espacios. Esa colocación exacta aseguraba una distribución uniforme del peso de toda la estructura y evitaba el riesgo de volcarse o balancearse.
Lo principal, en ningún sitio se usaron clavos o tornillos, que generalmente aseguran la estructura. Todo se mantenía por el peso mutuo, la gravedad y la unión exacta de las piezas, como si fuera un enorme constructor ensamblado sin un solo clavo o cincel. Pero eso no era suficiente, para construir un muro tan alto y resistente, se requerían medidas adicionales. Dios ordenó hacer largueros largos, también de acacia y cubiertos de oro, que atravesaban anillos colocados en las tablas de las paredes. Esos largueros conectaban los lados de la estructura, uniendo todos los muros y transformando una secuencia de elementos separados en una sola pieza, una escultura rígida y estable, capaz de soportar cualquier prueba del desierto. En esencia, se trataba de un sistema similar a un marco modular moderno o a un constructor, conocido mucho antes de las tecnologías actuales. Pero lo más sorprendente es que todos estos elementos debían ensamblarse y desmontarse varias veces durante los 40 años. Constantemente, montar, desmontar, cargar, volver a levantar. A pesar de haber sido desmontado y vuelto a montar muchas veces, ningún nudo de unión se desgastó, ninguna parte requirió reemplazo o reconstrucción. La estructura conservó su estabilidad y forma impecables a lo largo de toda su larga vida, porque todas las piezas estaban hechas según medidas estrictas y precisas, dictadas directamente por Dios, y los artesanos encargados de ello eran personas llenas de su espíritu. Y cuando, después de muchos años, el pueblo vuelve a ver la gloria de Dios, estampada en ese templo, entiende claramente que todo, desde la idea inicial y la preparación de los materiales, hasta el ensamblaje final, ocurrió como si fuera voluntad divina. Y los primeros pasos fueron confianza. A las planchas macizas y pesadas, cuidadosamente pulidas y preparadas según la instrucción de Dios, se les confiaba mantenerse y formar parte de esa estructura imponente. Y cumplieron con las expectativas, todo fue creado con tal perfección, que ninguno de sus elementos quedó por debajo en calidad y resistencia. Creían que todos los componentes, ensamblados con tanta precisión, durarían muchos años, y así fue. La edificación fue erigida, y en su interior ya esperaba su momento la base dorada, la estructura que había de convertirse en el cimiento del futuro santuario. Pero Dios no deseaba solo paredes construidas y vigas inquebrantables. Él anhelaba que el interior del templo fuera no solo digno, sino también maravilloso, capaz de transportar la mirada de cualquier que entrara hasta los confines del cielo. Y en ese momento se revela una de las partes más sorprendentes y enigmáticas de toda la iniciativa, las telas que debían adornar y transformar el interior. Sin embargo, Dios no pidió utilizar una tela sencilla o común para ello, impuso a los hombres la tarea de elegir la tela más complicada y valiosa que conociera la antigua civilización. Era un fino lienzo de lino, hábilmente trenzado, con imágenes de querubines, seres angelicales que simbolizan la protección divina y la santidad. Estas telas eran adornadas con matices más raros y preciosos, azul, violeta y carmesí, cada uno con un significado y un valor particular. Cada hebra era teñida a mano, cada patrón cuidadosamente planeado antes de que la tela cobrara vida en el proceso del tejido. Surge la duda, ¿cómo lograban obtener esos colores tan raros y caros en un desierto árido, alejado de las costas mediterráneas y de las rutas comerciales? La respuesta radica en que para obtener el azul y el violeta se usaban sustancias especiales, extractos y gases ferruginosos, extraídos de moluscos marinos especiales. Estas gotas de pigmento valían más que la plata, y su precio se justificaba por su belleza extraordinaria y rareza. Mientras estaban en Sinaí, lejos de los centros civilizacionales, la gente recolectaba estos materiales preciosos, traídos de Egipto como trofeos, regalos y riquezas conquistadas, dejadas por los egipcios en su huida apresurada, cuando suplicaron a los israelitas que abandonaran su tierra en la noche de Pesaj. Luego, con ese material, era necesario transformarlo en tela capaz de encarnar la voluntad divina. Y precisamente eso era lo que hacían las mujeres con corazón, a quienes la Biblia llama artesanas talentosas, mujeres para quienes tejer, teñir y secar al sol se convertían en verdaderos oficios. Repetían estos procesos decenas de veces hasta obtener exactamente el tono que el Señor demandaba. El espacio interior del altar portátil, llamado en la Escritura simplemente el tabernáculo, estaba decorado con imágenes de querubines, no solo bordadas sobre la tela, sino integradas en ella misma.
Eran parte de la estructura, parte del lienzo, como seres vivientes, incorporados en la tela gracias a técnicas complejas. Antes de comenzar, era necesario planificar cuidadosamente el diseño, contar cada hebra, calcular dónde y qué color debía comenzar o terminar, creando una especie de juego de cartas con el dibujo, anticipando la futura imagen antes de que se convirtiera en parte de la tela. Cualquier error en los cálculos podía hacer que los querubines quedaran torcidos, se distorsionaran o replicaran mal en tamaño. Esto significaba que las mujeres en el desierto, sin libros, planos ni muestras, creaban dentro de su campamento una verdadera maestría, digna de telas reales, una tela adornada con imágenes de ángeles que debía simbolizar la presencia divina. ¿El resultado? Fuera del tabernáculo, parecía sencillo, hecho de pieles tensadas y sujetas directamente sobre el armazón, parecía una estructura simple y poco atractiva, como una tienda común. Pero en su interior ocurría un verdadero milagro. Al entrar, el visitante se encontraba como en el palacio celestial. Sobre su cabeza se elevaban querubines bordados, y los colores brillantes, reflejados por los rayos del sol y la luminaria, creaban una atmósfera única e irrepetible. Las telas brillaban con tanta intensidad que parecían destinadas a gobernantes y reyes. Allí, en su interior, la santidad oculta permanecía tras sencillos tejidos, y lo eterno tras lo temporal. Y mientras las mujeres trabajaban en la preparación de las telas, otra pieza crucial ya tomaba forma, la vestimenta de los sacerdotes. Esta vestimenta no era solo una protección, sino una herramienta de supervivencia en presencia de Dios, un símbolo de santidad y fuerza espiritual. La vestimenta bordada del sumo sacerdote, según las descripciones, no era simplemente un objeto ceremonial, sino un verdadero escudo espiritual. En el libro del Éxodo, capítulo 38, se describen detalladamente cada costura, cada pliegue y cada patrón. Estas vestimentas no tenían carácter meramente simbólico, eran instrumentos para proteger el alma y el cuerpo, creando una barrera eficaz entre lo sagrado y lo cotidiano. Su confección requería no solo maestría, sino también una profunda comprensión de la simbología espiritual, pues cada detalle debía poseer un significado sagrado, fortaleciendo la pureza y la fuerza espiritual. Entrar en la presencia de Dios, entrar en el lugar más santo, no era simplemente un acto religioso habitual, era un gran riesgo, acompañado de peligro para la vida. Tal acto requería una precisión absoluta y concentración total, pues un solo error, un cálculo incorrecto, un detalle pasado por alto o una omisión accidental podía costarle la vida al sacerdote en un instante. Imagina lo que era llevar esa vestimenta sagrada, sabiendo esto y teniendo esa conciencia constante. El elemento más expresivo de esta vestimenta era el efod, o efod sacerdotal, adornado con 12 piedras vivas colocadas justo sobre el corazón. Parecía una decoración importante, pero en realidad simbolizaba la responsabilidad y la seguridad espiritual. Este efod consistía en un lienzo cuadrado hecho de material especialmente doblado y reforzado, en el cual estaban insertadas 12 piedras preciosas. Estas piedras no eran meramente ornamentales o decorativas. Cada una estaba cuidadosamente tallada, pulida hasta brillar y, muy importante, adornada con grabados de cuidadosa y precisa terminación. En cada piedra estaba inscrito el nombre de la tribu de Israel correspondiente. En tiempos antiguos, para este tipo de trabajo fino se requerían no solo herramientas complejas, herramientas manuales, tornos, polvos de pulir y una habilidad extraordinaria, sino que todo esto se realizaba en condiciones extremadamente difíciles, en el desierto, donde a veces era muy complicado obtener los materiales necesarios y asegurar la precisión requerida. Al efod se le añadían cadenas de oro puro que servían como sus sujetadores. Estas cadenas pasaban por las partes de los hombros, llamadas así las correas especiales que conectaban el efod con el resto de la vestimenta del sacerdote. El peso de este efod y de las cadenas era tangible. Todo su cuerpo sentía esa carga, como si toda la responsabilidad por el destino del pueblo de Israel recayera sobre sus hombros. Se puede decir que la carga física era solo una pequeña parte, la verdadera carga simbólica residía en su espíritu. Todo esto significaba que, al entrar en el lugar santo, el servidor llevaba sobre sus hombros a todo el pueblo, su estado espiritual y su destino.
Un papel importante también lo desempeñaba la vestimenta azul, una tela tejida, en los bordes de la cual colgaban pequeños vasos que recordaban las granadas y campanillas de oro. Era precisamente el sonido de estas campanillas el que servía como un indicador de la vitalidad del sacerdote. En el libro del Éxodo, en el capítulo 28, se indica claramente, se escuchará el tintinear de las campanas cuando él entre en el santuario, para no morir. Estas campanillas eran literalmente un registrador de la vida del ministro. Mientras sonaban, el pueblo veía y escuchaba que él estaba vivo, que se movía, que la presencia de Dios no lo había consumido. Su sonido permitía comprobar su seguridad y el silencio significaría la muerte. Aunque en las Escrituras esto no está expresado explícitamente, muchos antiguos sabios creen que alrededor de la cintura del sacerdote estaba atado un fino cordón o cadena, de modo que, si perdía el conocimiento o moría dentro del lugar santo, pudieran sacarlo sin necesidad de volver a entrar. Era un elemento importante de precaución, una medida extrema posible, en caso de amenaza a la vida del inexperto, no se podía dejarlo dentro, arriesgándose a que nadie supiera de su fallecimiento. En la frente del sacerdote llevaba una placa de oro con superficie lisa, en la cual estaba grabada a mano la palabra, apartado para el Señor. No era simplemente una ornamentación, sino un recordatorio y una advertencia. Este signo evidenciaba que la persona entraba en lo sagrado no por su propia voluntad ni por méritos personales, sino por una gran responsabilidad por todo el pueblo cuyo nombre llevaba. Esa tela, similar a un manto, y todas sus decoraciones requerían una precisión inalterable en su confección. Guardar tantos elementos complejos y coserlos en el desierto era una tarea que rozaba el milagro. Se necesitaban proporciones precisas, pesos equilibrados, costuras reforzadas, materiales raros, tintes delicados, y todos esos componentes eran un regalo directo de Dios. Lo más importante era ese límite que no se debía sobrepasar, la frontera entre la vida y la muerte. Toda esa vestimenta no podía ser casual, cada costura, cada elemento, se creaba con absoluta precisión, ya que del mismo dependía el destino de su portador. Y mientras el sacerdote se vestía, en el otro extremo del desierto, los artesanos y obreros terminaban de ensamblar las piezas que transformarían la morada de Dios y la harían apta para el servicio. Casi todo estaba listo, solo faltaba unir las partes, armar la vivienda de Dios, una estructura tan increíble, y alumbrarla en el centro del desierto, para que por primera vez en la historia fuera posible un culto en un lugar destinado a la reunión del pueblo con Dios. Según la descripción en el libro del Éxodo, la construcción del santuario empezó en la fecha exacta, en el primer día del primer mes del segundo año después del éxodo de Egipto. Casi un año había pasado desde el cruce del Mar Rojo, y fue en ese momento, por orden de Dios, que Moisés recibió la última instrucción, levantar el arca, montar la tienda, y preparar el lugar para la presencia del Señor. Así comenzó la construcción de esa estructura única. En la tierra desierta, se colocaron cuidadosamente las bases de plata, precisas, puras, que brillaban bajo el sol. Sin elementos pesados y necesarios para ello, las estructuras eran difíciles, requerían tratamiento especial y precisión absoluta. Los obreros, con cuidado y precisión, uno tras otro, alineaban cada pieza, asegurándose de que todo fuera perfecto, sin errores ni deformaciones. Porque en un sistema tan complejo, no se podía permitir ninguna equivocación. Todo se hacía con la máxima precisión, pues de ello dependía no solo la correcta edificación, sino también la seguridad de todo el espacio espiritual y físico, que tendría que convertirse en un lugar de diálogo vivo entre Dios y su pueblo. Ante nosotros surgió una magnífica estructura, tablas de madera de acacia cubiertas con la lámina de oro más fina, como un faro resplandeciente en el desierto inerte. Cada una de esas tablas era difícil de levantar, para ello era necesaria la ayuda de un equipo de hombres fuertes y resistentes que levantaban los pesados materiales, mientras otro grupo de expertos colocaba cuidadosamente en su lugar los soportes de plata y los aseguraba con robustas clavijas, para que la estructura adquiriera estabilidad y solidez. Entre las arenas sobresalía este templo, como una pared dorada que separaba lo sagrado de la locura del desierto, como un esqueleto resplandeciente en oro que emergía de la polvareda, imperturbable y majestuoso. En su interior, largas vigas transversales, unidas por aros dorados, formaban un armazón sobre el cual se extendían con suavidad telas tensadas.
La primera capa que se colocó fue la más sagrada, un tejido bordado por artesanos con imágenes de querubines, símbolo de pureza y bendición divina. Sobre él se estiró una lana de cabra, seguida de pieles teñidas en tonos intensos de rojo para conferir a la estructura belleza simbólica y protección. La capa exterior, que cubría todo esto, era una protección resistente, capaz de soportar el sol ardiente y las tormentas repentinas. Desde fuera parecía simplemente una tienda común, diseñada para proteger del suelo y del viento. Pero en su interior se creaba una escena que recordaba al paraíso, tranquila y luminosa, llena de gracia. La decoración interior había sido cuidadosamente planificada. Aquí se encontraba el Arca Santa, el depósito sagrado de la Alianza, donde estaban guardados los objetos religiosos más importantes. Sobre ella descansaba el llamado Aeromen, el lugar de la misericordia, que simbolizaba la presencia de Dios. Frente a él, colgaba un velo de tela bordada que separaba el espacio sagrado luminoso de lo más santo de los santos. Ahí estaba la mesa de los panes de ofrenda, con 12 panes recién horneados que representaban a cada una de las 12 tribus de Israel. Pendía un candelabro con 7 llamas, iluminando una base dorada y elaborada. En el centro, se encontraba el altar de incienso, que llenaba el espacio con aromas que subían hacia los cielos, fragancias destinadas a Dios, para apaciguarlo y pedirle misericordia. En el patio exterior, había un altar de bronce para los sacrificios y una pila ritual, instrumentos de purificación y llenado del espíritu. Todo estaba preparado, el templo había sido construido, y cada detalle en su lugar. Pero quedaba una sola pregunta, la más importante: ¿recibirá Dios esta presencia sagrada, o no? La gente se reunió alrededor, observando la finalización de la construcción. El silencio cayó sobre el desierto, incluso los vientos parecían haberse detenido. El Mesías, el profeta Moisés, tras revisar cuidadosamente cada elemento, salió de la tienda, inspeccionó todo, y comprobó que todo había sido hecho exactamente según la instrucción de Dios, recibida en la cima de la montaña. Y ocurrió el milagro. Sobre el santuario descendió suavemente un denso humo, rico en nubes, que comenzó a bajar desde arriba, llenando todo el espacio dentro de la tienda. Se hacía cada vez más espeso, más pesado, hasta que llenó cada rincón, cada área, impidiendo que cualquier ser humano, incluso Moisés, que había visto la zarza ardiente y subido al Sinaí entre llamas, pudiera avanzar más allá. El mismo Moisés, que hablaba con Dios cara a cara, ni siquiera podía atravesar aquella nube santa, porque en ella residía la gloria misma de aquel que vive. ¿Lo vio acaso cuando los rayos de la gloria divina llenaban todo el entorno? Ya no era necesario, porque la misma gloria del Señor habitaba en ese santuario. Desde el momento en que la nube se levantaba, Israel se levantaba y avanzaba. Cuando descendía, ellos volvían a montar la tienda, restaurando el lugar santísimo. Durante 40 años, la presencia de Dios rodeaba y guiaba al pueblo, haciéndose visible para todos. La luminaria se movía, y el pueblo marchaba detrás, tras la luz y la clara señal de la voluntad del Señor. Esa modesta tienda, a simple vista, se convirtió en el centro de todo el universo para un pueblo entero, siendo su faro espiritual y estrella guía. Durante 4 décadas, fue desmontada, trasladada y montada innumerables veces. Cada movimiento comenzaba cuando la nube volvía a elevarse en el aire y terminaba cuando se detenía y descendía en su lugar. Así, ese templo portátil se convirtió en el corazón del pueblo, su principal referencia espiritual, testimonio de la presencia de Dios en sus vidas. Dondequiera que estuviera esa tienda oscura, se creía que moraba allí mismo Dios, y donde Dios habita, hay dirección y esperanza. La línea instructora que atraviesa toda esa historia revela una diferencia importante y sorprendente. Este templo, esa tienda, nunca fue un hogar definitivo para Dios. Era una estructura temporal y móvil, creada como una morada provisional para viajeros y peregrinos. En esencia, su propósito era acompañar al pueblo en su largo viaje. Cuando Israel alcanzó la tierra prometida, el santuario fue trasladado a Silo, donde permaneció durante varios siglos. Pero entonces surgió una nueva dificultad: a pesar del desarrollo y la construcción de casas de piedra, Dios seguía residiendo en esa tienda portátil. Este hecho no los dejó indiferentes. El rey David, uno de los primeros monarcas, expresó claramente su profundo anhelo y comentó:
yo habito en casa de cedro, pero el arca de Dios está en tiendas. David, ese jefe inspirado, decidió construir para Dios un templo real, un edificio magnífico que por siempre sería símbolo de su gloria eterna y veneración. Dios respondió, no, la promesa pasará a tu hijo. Esta respuesta subrayó la importancia de que la estructura que ahora se construye es solo una fase inicial, no un fin en sí mismo. Lo más importante es que el tabernáculo, pese a su naturaleza temporal y portátil, simbolizaba algo mucho más grande que un santuario provisional. Cada tablón, cada tela, cada medida que se hacía durante el caminar por el desierto apuntaba a la magnífica edificación que más tarde se levantaría, el Templo de Salomón. Es fundamental entender que el tabernáculo era móvil, podía trasladarse e instalarse en distintos lugares para servir como refugio temporal de Dios entre el pueblo. Sin embargo, el sueño eterno consistía en la creación de un templo permanente e inmóvil, que se convirtiera en símbolo de la presencia divina y de la eternidad en el tiempo. La cuestión principal que aún enfrentamos es, como de una simple tienda portátil cubierta con tela en el lejano desierto surgió un templo majestuoso e impresionante por su arquitectura, reconocido como uno de los más grandiosos de la antigüedad. Es precisamente sobre este tema que se desarrollarán futuras reflexiones y detalles en el próximo video. Esta es la historia de cómo el plan concebido por Dios se fue desarrollando paso a paso, desde un modesto santuario móvil, el tabernáculo, hasta un santuario grandioso y duradero. Desde una estructura temporal hasta un símbolo eterno de fe y fuerza espiritual. Los objetos y detalles que llenaban el refugio temporal servían como recordatorio de la gloria futura, que debía arraigarse en la historia a través de la construcción del templo. Este proceso reflejaba no solo el desarrollo de habilidades arquitectónicas, sino también la relación espiritual del pueblo con la divinidad a la que veneraba. A veces parece asombroso como una decisión momentánea o el traslado de un tabernáculo, hecho con materiales improvisados, pudo convertirse en el precursor de una obra arquitectónica majestuosa, reconocida como un milagro del mundo antiguo. Las numerosas etapas y obstáculos en este camino hacen que la historia de la transformación de un santuario portátil humilde en un templo decorado con oro, mármol y arte magnífico sea especialmente valiosa para entender la grandeza y la aspiración a la eternidad. Esta continuidad, de una estructura temporal, móvil, a una fija y eterna, muestra cuán importante y profunda es la finalidad que Dios ha puesto en su plan para la humanidad. Aunque ahora los detalles arquitectónicos y las dimensiones puedan parecer simples detalles, su significado adquiere un sentido especial en el contexto de los cambios espirituales e históricos. De esta manera, la historia de este proceso de transformación nos recuerda cómo la fe, los sueños y la promesa divina pueden hacerse realidad, superando todas nuestras expectativas. La relación entre la tienda y el templo es un símbolo de esperanza y eternidad que continúa hasta el día de hoy.